Los relatos son una forma en la que podemos contar diferentes historias, tanto de asombro como algunas que no harán temer hasta nuestra propia sombra. Antes de comenzar el video, te recomendamos activar la campana y suscribirte para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Estarías ayudando a que el canal crezca un montón y así seguir trayendo contenido de calidad. Sin más que decir, empecemos el video. Una muy extraña anciana. En 2006, decidí mudarme de mi ciudad natal y enfrentar el mundo por mí mismo. Toda mi familia extendida vivía allí, y ninguno de mis primos o cualquier otro miembro de la familia tenía el deseo de irse. Quería ser el primero en cambiar eso. Por supuesto, estaban molestos, ya que mi familia es muy unida, pero sentí que era hora de experimentar el mundo más allá de mi propio patio trasero. Me mudé de una pequeña ciudad en Idaho a una ciudad algo pequeña en Maine. Estaba muy emocionado por comenzar esta nueva etapa de mi vida. Me dijeron que la ciudad a la que me mudaba había tenido un pequeño auge veraniego, pero que la mayor parte del tiempo era tranquila y pintoresca, justo lo que yo quería. La visité unos meses antes de la mudanza y conocí a muchos lugareños que me parecieron encantadores. La comunidad era muy amigable y parecía que todos se conocían entre sí. Finalmente llegó el momento de mudarme con mi prometido Ricky. La mudanza fue mayormente inofensiva. Solo hubo algunos pequeños enojos, pero al final todo salió bien y a las 6 p.m. estábamos dentro de nuestra nueva casa. Lamentablemente, el disfrute de nuestro nuevo hogar no duró mucho. En algún momento a mitad de la noche, fuimos despertados por un sonido extraño que casi sonó como un portazo. Ricky se levantó de la cama para investigar. Cuando regresó al dormitorio varios minutos después, dijo que no había visto nada extraño o fuera de lugar. Sin embargo, el tiempo que le tomó comprobarlo me pareció excesivo. Al preguntarle por qué tardó tanto, me dijo que la puerta de entrada estaba desbloqueada, lo cual no era propio de nosotros. Pensé que tal vez lo había dejado así por toda la emoción del día. Pasamos unos minutos mirando alrededor de la casa por si acaso había un intruso. Afortunadamente no había nadie. Cualquier ruido que escuchamos se había ido. Luego él me dio un beso de buenas noches y me dijo que no me preocupara por eso antes de irnos a la cama. Esa noche fue difícil. No pude dormir en absoluto. Llámalo intuición femenina o como quieras, pero algo en el fondo simplemente no se sentía bien. Esa misma mañana tomamos café y continuamos decorando y organizando nuestro nuevo hogar. No fue hasta aproximadamente la 1 p.m. que finalmente decidimos salir de casa. En las escaleras de entrada había un paquete con una nota que decía: «Bienvenido, disfruten su casa». Ricky agarró el paquete y lo abrió. Dentro había un vaso para beber, uno normal de vidrio que parecía viejo, pero no tenía nada especial al respecto. Se rió y bromeó sobre lo raro que eran los habitantes de Maine. Sin embargo, yo sentía una inquietud creciente. Sabía que algo andaba mal con ese vaso. Después del incidente del paquete, fui a la tienda para hacer algunas diligencias necesarias. Mudarse es agotador y a veces no te das cuenta de todas las cosas que necesitas hasta que estás completamente instalado. Esa noche cenamos, configuramos el internet y vimos una película juntos, pero seguía sintiéndome ansiosa toda la noche. Cuando nos metimos a acostar alrededor de la medianoche, poco después escuchamos 3 fuertes explosiones. Ninguno de nosotros estaba dormido todavía. Ricky se había dirigido lentamente hacia la puerta. Antes de que pudiera abrirla, escuchamos 3 golpes fuertes reverberar por toda la casa nuevamente. Ricky gritó desde nuestro lado de la puerta: «¿Quién es?». Lo que escuché a continuación me sorprendió. Una mujer muy anciana y temblorosa gritó: «Por favor, necesito ayuda, hay un intruso aquí». «Salva a mi prometido», respondió él. «Bien, solo espera, estoy llamando a la policía». La mujer gritó casi instantáneamente: «No, por favor, déjame entrar, ellos vienen». Me quedé en la puerta apretando mi suéter, mientras Ricky se giró hacia mí, mirando por mi aporte y simplemente no podía hablar. Se encogió de hombros. Si esta mujer realmente estaba en peligro, estábamos dejando que lo que fuera que pudiera haber ahí afuera la atrapara. Ricky hizo un gesto para que me metiera en el armario, que estaba justo afuera de nuestra habitación, y llamó a la policía. Me metí en el armario lo más lejos posible y llamé a las autoridades. Una vez escuché susurrar al despacho. Ricky abrió la puerta y una mujer muy anciana y frágil corrió hacia adentro. Ella comenzó a gritarle. Ricky cerró la puerta enseguida. Vi a los hombres afuera. Ricky no dijo mucho, como yo,
Él estaba tratando de procesar lo que estaba pasando. La anciana preguntó de nuevo, ¿quién más está en la casa? Ricky la miró y dijo, soy solo yo en la casa ahora. Aquí, siéntate. Toma un respiro profundo y relájate. Puedo llamar a la policía. La mujer se volvió frenética de nuevo y comenzó a caminar por la sala de estar. Mi marido está ahí fuera. Por favor, necesitas ayudarlo. Necesitas dejarlo esconderse aquí. Ellos lo conseguirán. Ricky se mostró comprensivo, pero le dijo, lo siento, señora. Si no es seguro ahí fuera, voy a llamar a la policía ahora. Ellos podrán ayudar. Pero entonces la anciana se detuvo con un comportamiento errático y con una voz mucho más profunda y casi siniestra dijo, abre la puerta ahora o drenaré la vida fuera de ti. Ricky no le hizo gracia. Miró a la anciana mientras ella señalaba la puerta y dijo, ¿qué dices? En ese momento ella saltó hacia la puerta como una niña, y cuando abrió la puerta 2 hombres mucho más jóvenes y grandes entraron corriendo, y comenzaron a atacar a mi prometido, tirándolo al suelo. Me quedé escondida lo mejor que pude en el armario y observé la lucha desde la rendija de la puerta. Sostuve mi aliento. Pensé que la policía estaría allí en cualquier momento. Pude ver a los hombres pateando a Ricky mientras él tosía y luchaba por defenderse. Todo esto mientras la anciana aplaudía y se reía. No sé exactamente cuánto tiempo pasó. Probablemente fueron solo momentos, pero las luces de la policía se podían ver a través de las ventanas. Los 3 intrusos salieron corriendo por la puerta trasera como si supieran exactamente dónde estaba. Al salir por la puerta, la anciana agarró el paquete con el vaso y gritó, «Disfruta tu casa». El hecho de que de alguna manera conociera su nombre me hizo llorar aún más de lo que ya estaba haciendo. Para el momento en que los policías entraron, los intrusos ya estaban afuera. Ricky se puso de rodillas y luchó por levantarse después de la golpiza que había recibido. Le dimos a la policía toda la información que pudimos recordar sobre el paquete aleatorio con una nota que tomó esa mujer. Así que ni siquiera teníamos eso en nuestro poder. Les dijimos que los intrusos parecían conocer bien el diseño de nuestra casa, y pudimos darle a la policía una descripción mayormente precisa de ellos, ya que no llevaban máscaras. El hecho de que pude ver sus caras les hacía aún más aterradores. Los 2 hombres parecían algo limpios. Uno era rubio y el otro tenía el cabello oscuro, pero ambos tenían un aspecto desaliñado del tipo limpio desaliñado. La mujer mayor era extremadamente frágil y pequeña. Su piel parecía casi goteando de su cuerpo. Tenía pelo blanco liso y parecía no tener dientes. La policía no pudo atrapar a esos intrusos, pero eso no importaba para nosotros. Al día siguiente nos quedamos en un hotel durante algunas noches, y luego decidimos volver a Idaho. Estar sola y sin familia durante esa terrible experiencia casi me rompe. Necesitaba más que nunca a mi familia. Sigo viviendo en Idaho hasta el día de hoy, y no tengo intenciones de alejarme nunca después de esa pesadilla. Lo más frustrante es que nunca obtuve respuestas. No tengo idea de por qué fuimos objetivo. Puedo ver los eventos desarrollarse en mi mente como si fuera ayer y todavía me enferma pensar en ello. Lo más frustrante y francamente horrible son los detalles que Ricky me contó después de que regresamos a Idaho. Información que él no le dijo a la policía porque pensó que no habría importado de todos modos. Esa primera noche escuchamos un fuerte ruido. Ricky dijo que la puerta estaba bien abierta. Eso es cierto, pero fue más que desbloqueada. La puerta principal estaba abierta de par en par. También lo estaba la puerta trasera. Quienquiera que fueran estos monstruos estuvo en mi casa esa noche anterior. No he dormido bien desde esta terrible experiencia. No estoy segura de poder dormir alguna vez bien otra vez. La habitación oculta. Fuera de la historia que estoy a punto de compartir, es extraño, misterioso y todavía está abierta. Puede mantenerte despierto por la noche, pero no por las razones habituales. En cambio, si eres como yo, pensarás en esto toda la noche. Déjame comenzar por decir que mudarse es una extraña mezcla de emoción y pavor. A menudo es emocionante mudarse a un nuevo lugar y convertirlo en tu hogar. Pero la otra cara de la moneda es el acto de mudarse, que puede ser simplemente terrible. He cambiado de casa al menos una docena de veces en mi vida, y solo tengo 31 años. Hace 2 años, después de romper con mi novia de toda la vida, necesitaba un lugar donde quedarme. Habíamos comprado una casa juntos, pero tras la ruptura, me mudé.
Así que viví en un departamento durante un año. Cuando el contrato de arrendamiento terminó, busqué una casa en lugar de alquilar otro apartamento. No quería comprar otra casa todavía por varias razones, específicamente porque estaba terminando mi carrera, y podría mudarme fuera del estado después de graduarme. Además, el mercado inmobiliario hace un año era un desastre, muy parecido a lo que es ahora. Terminé encontrando una casa vieja pero reformada a través de una compañera de trabajo. Ella me presentó a su vecino, quien estaba buscando alquilar una casa que había comprado por poco dinero. Este tipo era uno de esos que compran casas para alquilarlas. Nunca había vivido allí o algo así. Solo compró la casa, la reformó ligeramente y luego la alquiló. Lo que realmente me gustó sobre la situación, aparte del hecho de que era una casa entera y no un apartamento, era lo que el arrendador estaba dispuesto a hacer. Un contrato de arrendamiento mes a mes. A veces eso puede ser complicado, pero funcionó para mi estilo de vida en ese momento. Joe y yo firmamos todos los papeles y coincidimos en el precio. Yo me convertí en el orgulloso inquilino de una casa en la esquina de una calle muy apartada. Una vez que me mudé, terminé enamorándome de la casa. Era enorme, mucho más grande de lo que pensé inicialmente al ver las fotos. La casa era vieja, pero todo lo que había dentro estaba actualizado y nuevo. Incluso tenía Wi-Fi configurado incluido en mi alquiler. La casa estaba situada al final de una calle que no era muy transitada, y estaba oculta detrás de un enorme grupo de árboles. Como estudiante en línea que trabaja mucho desde casa, esta privacidad era ideal. El primer mes fue genial. Nunca vi a ninguno de mis vecinos. Estaba tranquilo y sobre todo pasé el tiempo mudándome y preparándome para establecerme. Cuando te mudas a un nuevo lugar, toma un poco de tiempo hacerte sentir como si fuera realmente tu hogar. Pero por alguna razón, simplemente no me sentía como en casa. Me encantaba el aislamiento y todas las ventajas, pero tenía la sensación de que algo no estaba del todo bien. Tuve una pequeña reunión al inicio del segundo mes en la casa. Estaba dando un recorrido por el lugar a unos amigos y nos dirigimos hacia el sótano. Mientras estábamos allí abajo, pudimos escuchar un ruido extraño, casi como algo rasguñando o viniendo de una de las paredes cerca de las escaleras. Realmente no había estado en el sótano desde que me mudé allí. Es posible que el ruido siempre hubiera estado allí, pero nunca bajé porque la lavadora y la secadora estaban en una habitación separada. Uno de mis amigos bromeó diciendo que eran ratas. Otro dijo que debía tener a alguien atado en las paredes. Un amigo estaba realmente asustado y solo quería salir del sótano. Todos tuvimos que reírnos y subimos para continuar con la reunión. Sin embargo, no pude dejar de pensar en el ruido toda la noche. Definitivamente no era solo fontanería o tuberías. Era un ruido rasguñante sin duda. Eventualmente todos se fueron excepto mi amigo Mike. Tomamos un par de cervezas y decidimos descubrir qué era ese ruido en el sótano. Bajamos allí con palancas y martillos como si supiéramos lo que estábamos haciendo. Revelación. No teníamos ni idea. Escuchamos el ruido y lo rastreamos hasta el mismo lugar donde lo habíamos escuchado antes. Sonaba como un rasguño proveniente de detrás de las escaleras. Debo admitir que estaba bastante nervioso. Mi mente corría tratando de averiguar qué podría ser ese ruido, pero la adrenalina me animó gracias a Mike y a las cervezas. Pensamos que sería una buena idea tomar el martillo y romper la pared debajo de las escaleras. Lo hicimos. Un año después todavía estoy en completo shock por lo que encontramos debajo de las escaleras. Encendí una linterna en el agujero oscuro y rápidamente encontramos la fuente del rasguño. Conté al menos 12 ratas grandes. Estoy seguro de que había más, pero después de contar 12 decidí dejarlo ahí. Lo más preocupante no eran las ratas. En esa caverna oscura debajo de las escaleras había manchas oscuras color rojo grisáceo por todas partes. La habitación no era más grande que un armario para escobas. También había cadenas, grilletes, cuchillos y no bromeo, una guadaña. Las cadenas y los otros artículos estaban extremadamente oxidados, así que deduje que debían ser muy viejos. La parte más espeluznante para mí fue un pequeño cuenco sucio en la esquina con un tenedor oxidado y una pila de libros viejos. No sé cuáles eran esos libros viejos con esa sensación casi textil en ellos. Las páginas parecían casi amarillas. Uno estaba abierto y su escritura casi completamente desvanecida.
Llamé a Joe inmediatamente sin importar que fueran alrededor de la medianoche. Joe se acercó y miró el agujero por sí mismo. Parecía estar confundido entre loco y avergonzado. Después de esa noche me mudé a casa de mis padres. Joe no me dio ningún problema para hacerlo dado lo sucedido, e incluso me reembolsó el primer mes de alquiler. A menudo pienso en ese pequeño espacio debajo de las escaleras. Todavía no sé qué es ni qué terminó sucediendo con eso. He considerado acercarme a Joe para ver qué hizo con la situación. Pero pensé que eso podría ser un poco extraño. Supongo que una razón por la cual estoy escribiendo esto es para ver qué piensa la gente sobre lo que debería hacer. ¿Hay alguna manera de investigar sobre propietarios anteriores de una casa? Realmente no sé mucho sobre cómo ser un detective en Internet, así que cualquier consejo sería muy apreciado. Si alguna vez descubro qué sucedió en esa habitación oscura y aterradora, escribiré un seguimiento sobre ello. La estilista y el baúl. Mi nombre es Allison. Tengo 36 años y a finales de 2018 decidí iniciar mi propio negocio. Puedes llamarlo básico si quieres, pero siempre he sido apasionada por el corte y el estilismo del cabello. Fui la mayor de 6 niñas y crecimos en un hogar muy pobre, así que no solo tuve que aprender a cortar el pelo, sino que necesitaba ser buena en eso. De lo contrario, mis hermanas y yo seríamos el hazmerreír del vecindario. Esta habilidad la continué practicando hasta llegar a la escuela secundaria y durante mis años universitarios. Sin embargo, no era tanto una pasión como una habilidad que demandaba. Años más tarde, cuando comencé a trabajar en un ambiente de oficina, me di cuenta de cuánto realmente extrañaba cortar el cabello. Mis amigos y compañeros de trabajo podían permitirse acudir a estilistas profesionales, así que ya no me molestaban para que lo hiciera. Al principio fue un alivio, pero después de 18 meses trabajando en un aburrido trabajo de oficina, empecé a perder la cabeza. La historia es larga, pero, en resumen, me di cuenta de que realmente extrañaba cortarle el cabello a la gente y disfrutaba del proceso. No era solo el corte y peinado reales, aunque eso es algo terapéutico una vez que sabes lo que estás haciendo. Es lo feliz que haces a las personas. Un buen corte de pelo puede hacer que alguien se sienta como la mejor versión de sí mismo, independientemente de su edad o género. Aunque no estaba curando el cáncer, era una manera para que la gente se sintiera bien consigo misma mientras ganaba suficiente dinero para construir un negocio sólido. De repente, pasé de ser una viajera desesperada a una joven emprendedora emocionada. Durante el siguiente año, mi negocio siguió creciendo y prosperando. Me especialicé en visitas domiciliarias, atendiendo principalmente a personas que no podían llegar a un salón o barbero. Personas mayores, discapacitadas o en cuidados paliativos. Solo 1 de cada 10 clientes era un rico habitante de los suburbios buscando conveniencia. La mayoría no tenía otra opción. Sin embargo, llegó la pandemia y mi negocio se vio muy afectado. Afortunadamente no tenía demasiados gastos generales en esa etapa, lo que significó que no quebré. También tuve la suerte de contar con un medio para complementar mis ingresos. Un amigo me habló de una agencia que organizaba personal de limpieza para oficinas y departamentos. Con la demanda de limpieza profunda por las nubes, había mucho trabajo disponible. La empresa fue genial. Pagaban mayormente en efectivo y tenías que comprar tu propio equipo. Era dinero y vaya que lo necesitaba. Casi todas las mañanas durante casi un año me presenté en alguna pequeña y sucia oficina al norte de la ciudad y recibía un puñado de direcciones para visitar. Un día llegué a una oficina para recoger mis trabajos del día, y me dirigí en mi auto al primero. Los primeros 2 trabajos fueron pequeños, pero cuando llegué a la tercera dirección, encontré un lugar mucho más grande de lo esperado. Considerando el vecindario en el que estaba, debería haberlo sabido. El edificio parecía costar más dinero del que jamás ganaría en 2 vidas. Al entrar al lugar, me encontré con un portero y luego otro empleado. Se ofreció a guiarme al piso en ascensor. Su etiqueta decía Carl, y era un buen chico. Charlamos mientras subíamos. Me preguntaba quién podría vivir realmente en un lugar como ese. Subimos hasta el 5º piso. Esos apartamentos eran enormes. Me dieron una tarjeta de acceso temporal para abrir el apartamento donde debía limpiar. Al entrar, mi mandíbula cayó al suelo. Era el lugar más lujoso y opulento que había visto jamás. Sin embargo, estaba destrozado. Olía mal y parecía que alguien había organizado la fiesta del siglo allí.
Había botellas vacías de champán por todas partes y todo tipo de elegantes bocadillos esparcidos por las encimeras. Incluso había ropa tirada por doquier y objetos extraños por todas partes. Todo esto me llevó a creer que algunos amigos habían tenido una fiesta muy salvaje. Generalmente los inquilinos dejan algún tipo de nota para detallar lo que querían limpiar, pero esa casa no tenía nada, y la agencia no mencionó nada especial sobre una fiesta que necesitaba limpiar. Después de todo, sé que esto suena como una pesadilla, pero no fue así. Pude simplemente tomar algunas fotos con mi teléfono, gastar todo el día limpiando el lugar y luego llevarme a casa mucho más dinero por hora de lo que habría hecho de otra manera. Sin duda, encontré algunas sorpresas bastante asquerosas en el proceso, pero estaba en extrema necesidad de efectivo, y esa cantidad enorme de desorden presentaba una oportunidad lucrativa para mí. Así que aproveché mis fotos y las envié a la agencia, explicando que no iba a estar allí todo el día, y me puse a trabajar limpiando el lugar. Recuerdo haber pensado en lo salvaje que debió ser esa fiesta. Cada botella vacía era de algún tipo de licor caro o cerveza, y había mucha evidencia del uso de drogas duras. Casi todo lo que alguna vez estuvo en un estante o en un gabinete había sido derribado o tirado al suelo. Recuerdo haber visto docenas de pequeños cofres de vidrio rotos, probablemente valiosos, pero todos estaban destrozados. La cocina estaba igualmente destrozada que la sala de estar, y fue entonces cuando me di cuenta de que la fiesta no había tenido lugar la noche anterior, ni en cualquier otro momento reciente. Había comida de fiesta por todas partes, tan podrida que literalmente supuraba. Algunas cosas se movían en esos mohosos restos. Me di cuenta de cuál era el mal olor. No soy exactamente del tipo aprensivo, pero el hedor era tan horrible que me dio arcadas. Afortunadamente, tenía 2 máscaras en ese momento y me puse ambas antes de abordar ese lío candente. Incluso con las 2 máscaras, aún podía oler toda esa podredumbre. Te juro que cualquier mujer habría vomitado más de una vez. Tiré todo a la basura sin pensarlo 2 veces. Todo había sido relativamente normal hasta ese momento. Bueno, tan normal como podría ser la limpieza después de una fiesta deslumbrante. Pero las cosas empezaron a ponerse raras cuando abrí el refrigerador. Allí encontré más botellas de alcohol sin abrir, y un montón más de esos elegantes bocadillos, considerablemente menos deteriorados que los no refrigerados. Lo que realmente me llamó la atención fue una bandejita de cartón que me parecía muy familiar. Tenía un amigo en la escuela secundaria que solía ser diabético, y mantenía toda su insulina en una pequeña nevera con botellas de vidrio. Entiendo que la tecnología es muy diferente hoy en día. La mayoría de la gente usa un bolígrafo especial ahora. Sin embargo, sabía que lo que había en esa bandeja era algún tipo de medicina o droga, aunque no tenía idea de cuál. Seguro que no era insulina. Era un concepto familiar. Probablemente alguien en esa fiesta tenía alguna condición médica y necesitaba medicamentos a mano. Eso parecía una explicación bastante simple, ¿verdad? Pero lo que no tenía una explicación sencilla eran las fotos Polaroid esparcidas por todo el apartamento. Todas mostraban las travesuras de la noche anterior y cómo, a pesar del desastre, parecía haber sido una fiesta divertida. Las fotos mostraban a muchos viejos amigos bebiendo, bailando y riendo. Sin embargo, cuanto más encontraba durante mi segunda fase de limpieza, más podía reconstruir cómo se veía la fiesta a medida que avanzaba la noche. Empecé a notar un uso creciente de drogas en las imágenes. Cada vez más personas aparecían con miradas felices que pronto se reemplazaban por algo más oscuro y perturbador. Incluso encontré algunas fotos de una niña llorando. Eso no es inusual en una gran fiesta descontrolada, pero aún así me molestó ver eso. En otra foto parecía que alguien intentaba consolarla, pero al mirar más cerca me di cuenta de que estaban riendo a expensas de su tristeza. Tiré esa foto a la basura con desprecio al darme cuenta de que estaba limpiando después de unos verdaderos idiotas adolescentes haciendo un desastre. A medida que continuaba limpiando el resto del apartamento, traté de no mirar ninguna otra Polaroid mientras pasaba horas haciendo lo posible para dejar el lugar como nuevo. Después de unas 4 horas logré terminar la planta baja, y decidí tomarme un pequeño descanso para buscar almuerzo antes de enfrentar el segundo piso. Al regresar al apartamento cambié algunas palabras con los empleados, mientras ponía un podcast para distraerme un poco. Cuando volví al apartamento y caminé hacia las escaleras para enfrentar lo que había arriba, pensé, Dios mío,
¿Qué tan malo podría ser? El baño estaba en condiciones repugnantes. Afortunadamente no había excremento por ningún lado, pero había muchas otras cosas con las que no me sentía cómoda estando cerca sin unos guantes gruesos. Decidí tragarme el orgullo y limpiar el baño primero antes de pasar a los dormitorios principal y secundario. Fue una decisión terrible hacerlo justo después del almuerzo, pero logré terminarlo antes de entrar al dormitorio de invitados. Al entrar allí sabía que había habido algún tipo de mal ambiente sucediendo la noche anterior. Juguetes extraños por toda la habitación vacía. Bolsitas al lado de la cama y copas de vino rotas en el suelo junto a lo que parecían manchas de sangre. Sinceramente parecía un accidente horrible. Luego noté otras cosas en la habitación que realmente me dieron mala vibra, y me hicieron pensar que algo más podría haber sucedido allí. Fue casi al mismo tiempo cuando noté uno de los juguetes. No era como los demás. Estaba tallado en madera con bordes afilados y un diseño inquietante mostrando escenas que parecían representaciones del infierno. Siempre he tenido un miedo irracional a limpiar evidencia de algún tipo de delito. No algo tan obvio como un charco de sangre, pero sí fibras u otro ADN o algo así. Y aquí estaba yo con manchas rojas en el dormitorio después de una fiesta salvaje. Pensar en ello solo aumentó mi sospecha. Decidí no limpiar nada más hasta revisar el dormitorio principal porque sentía que lo peor aún estaba por venir. De todos modos, lo primero que noté en el dormitorio principal es que en realidad parecía haberse salvado de la mayor parte del caos que había en otros lugares. Supongo que el dueño de casa fue lo suficientemente inteligente como para cerrar la puerta, porque a un lado de la cama, donde había sido usado para Dios sabe qué, el único desastre que pude ver era un montón de Polaroids dispersas por toda la habitación. Me sentí discretamente aliviada al ver que no había ningún cadáver allí, y también aliviada de que parecía haber muy poca basura para limpiar. La mancha de sangre parecía ser solo un accidente, y pensé que podría salir de ese lugar antes de lo esperado. Antes de dirigirme hacia abajo por un poco de peróxido de hidrógeno para limpiar la mancha de sangre en la habitación de invitados, decidí recoger las Polaroids y enderezar la cama, con la esperanza de marcar el dormitorio principal como limpio. Sin embargo, no terminé limpiando ese gran apartamento elegante, ni siquiera el dormitorio principal. Después de recoger el primer par de Polaroids y comenzar a construir la imagen de lo que había sucedido en esa habitación, todo cambió rápidamente. ¿Recuerdas que te hablé de la chica que estaba llorando en las fotos de abajo, y cómo parecía que algún idiota simplemente se estaba riendo de ella? Resulta que era la misma chica en las fotografías del dormitorio. Ella seguía llorando, pero ahora estaba rodeada por algunos hombres enmascarados. En algunas fotos se podía ver cómo la agarraban y le tiraban del pelo, mientras su expresión pasaba de enfadada a francamente aterrorizada en cuestión de segundos. Frenéticamente comencé a revisar el resto de las Polaroids, colocándolas sobre la cama para tratar de descubrir qué había pasado con la niña después de que los hombres la agarraran. Poco a poco encontré las fotos que necesitaba y me sentí mal al descubrir lo que le hicieron. Todo estaba en fotogramas fijos. No había mucho para seguir, pero su destino era dolorosamente claro. Los hombres enmascarados la habían arrastrado hasta un armario abierto. Jadeé audiblemente cuando vi cómo la forzaban a entrar en un pequeño baúl. No había una foto en la que realmente cerraran o bloquearan el baúl, pero debieron haberla doblado como un origami si realmente querían encajarla allí. Luego encontré una Polaroid del baúl cerrado y con candado, presumiblemente con la chica todavía dentro. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba parada justo frente al mismo armario mostrado en las fotos. Extendí una mano temblorosa y lo abrí, rezando porque ese baúl cerrado no me estuviera esperando al otro lado. Pero estaba allí. Recuerdo haber corrido hacia el teléfono del apartamento, pero no pude descubrir cómo llamar al escritorio. Terminé corriendo hacia el ascensor y al presionar el botón G, casi tuve un ataque de pánico en el camino hacia abajo. Hiperventilando, irrumpí en el vestíbulo gritando: «¡Cortadores de pernos! ¡Llamen a la policía! Necesito cortadores de pernos». Los cortadores estaban encerrados en el armario de limpieza, pero uno del personal del edificio tenía un martillo guardado para reparaciones menores. Lo agarró y volvió a subir al apartamento para romper el candado del baúl. Ver al tipo romper la cerradura, sintió como si durara una eternidad. Sabía quién estaba allí, probablemente no estaba vivo. Debían haber estado dentro durante días, pero siempre había una posibilidad, una pequeña posibilidad.
de que todavía estuvieran vivos. Después de todo teníamos las Polaroids donde ambos estaban gritando, «Hola, ¿estás vivo? Hola». Pero no hubo respuesta desde el interior del baúl. Podía notar por la forma en que se movía que todavía había algo dentro, pero sonaba seco mientras se movía. Peligro en la carretera. En 2010 mi esposa y yo comenzamos nuestra nueva vida en Raleigh, Carolina del Norte. Ambos éramos recién graduados con nuestra maestría. Yo conseguí un trabajo enseñando en NC State, y mi esposa encontró empleo en un hospital local. Después de acumular miles de dólares en deuda estudiantil, todo el trabajo duro parecía dar sus frutos. Sin embargo, esa deuda estudiantil es otra historia de terror para otro día. A finales del verano, comenzamos nuestra mudanza desde nuestra antigua casa en Filadelfia hacia Carolina del Norte. La mayoría de nuestras pertenencias ya habían sido enviadas a nuestro nuevo hogar, excepto por un camión que decidimos llevar nosotros mismos. Alquilamos uno de esos camiones de mudanza y decidimos hacer el viaje en medio de la noche, pensando que sería lo más ideal debido al tráfico reducido. El plan funcionó bien al principio. El tráfico era ligero y el viaje transcurrió sin problemas. Sin embargo, cuando quedaban aproximadamente 2 horas para llegar, terminé atropellando algo y explotando un neumático. Afortunadamente, logré detenerme con seguridad porque prácticamente no había tráfico. La llanta quedó instantáneamente plana. Lo que sea que había golpeado no era solo un clavo. Mantuvimos la calma mientras ideábamos un plan. No sabíamos si debíamos llamar primero a la empresa de camiones o a nuestro seguro. Buscamos en la carpeta que nos dio el empleado del alquiler y encontramos un número especial para emergencias. Consideramos que esto era una emergencia y llamé al número. Después de un par de tonos, conseguimos que alguien viniera a ayudarnos a arreglar la llanta, aunque nos dijeron que tardaría un poco. Mientras esperábamos pensé que podríamos simplemente sentarnos y mirar YouTube o algo así en nuestros teléfonos. En retrospectiva, olvidamos hacer lo más importante: alertar a las autoridades. Este descuido casi tuvo un desenlace desastroso. Solo unos minutos después de colgar el teléfono con la empresa de alquiler, mi esposa me dio un codazo y me dijo, «Oye, hay alguien detrás del camión». Miré en el espejo y vi a una persona con luces rojas reflejándose en su sudadera negra. La mantuve vigilada durante un segundo, pero no llamé a la policía. Mi mente no saltó a esa conclusión inmediatamente. Luego, mi esposa me indicó nuevamente con nerviosismo, «Oh, Dios mío, mira». Al levantar la vista del espejo vi a otra persona frente al camión. Miré a mi alrededor y no había otros autos. Estas personas debieron haber salido de los árboles al lado del camino desolado donde estábamos. En cuestión de segundos, emergieron 2 individuos más. Una mujer joven y un hombre corpulento, probablemente poco mayores de 20 años. La mujer me hizo un gesto para que bajara la ventana. Al abrirla, ella dijo con una voz suave pero amigable, «Hola, me di cuenta de que ustedes están en un pequeño aprieto. No es del buen tipo, pero ¿les gustaría que cambiáramos su llanta? Todos somos bastante hábiles con los autos». Miré a mi esposa y noté que había enviado un mensaje de texto al 911, algo que ni siquiera se me había ocurrido hacer. Miré hacia atrás a la chica afuera y le respondí, «Gracias, señora, eso es muy amable». Ella sonrió ampliamente y continuó, «La compañía de camiones estará aquí en cualquier minuto para arreglarlo». A pesar de su sonrisa constante, sentí una incomodidad creciente. El hombre detrás de ella era corpulento y estoico. La situación se sentía mal, aunque normalmente sería el tipo que ayudaría a estos jóvenes ofreciéndoles un paseo o algo similar. Esta vez no podía sacudirme la sensación de peligro inminente. Él no rompió una sonrisa ni parpadeó. La persona que estaba al frente del camión seguía allí, mientras que el individuo detrás había desaparecido de la vista. Traté de mantener esa información en el fondo de mi mente, aunque la idea de salir y correr era completamente fuera de cuestión. En la parte trasera del camión no solo había muebles, sino también todas nuestras antigüedades, objetos de valor, reliquias familiares y nuestra información personal. No eran cosas que simplemente quería abandonar en ese momento. Solo esperaba que el mensaje de texto al 911 funcionara más rápido, o que la compañía de alquiler de camiones apareciera pronto. Sin embargo, no parecía que nada de eso estuviera sucediendo. Con dolor en mi voz respondí a la mujer, «Lo siento, señora, solo estamos esperando».
Solo hay un descanso a unos kilómetros atrás. Tal vez puedas ir a buscar algo de comida para tus amigos y quedarte a calentar. Intenté ser amable, pero ella dejó caer un billete de $50 por la grieta de la ventana. El dinero cayó al suelo, y ninguno de los dos se movió ni una pulgada. Fue entonces cuando supe que estábamos en problemas. La persona al frente del camión comenzó a acercarse al costado donde estaban los otros dos. El hombre que había desaparecido ahora estaba en el lado del pasajero, justo sobre la puerta. Volví a mirar a la joven, quien seguía sonriendo, y dijo: «¿Sabes? Creo que simplemente tomaremos las llaves, señor». En ese instante, el hombre corpulento se movió frente a ella y empezó a intentar abrir mi puerta con fuerza, mientras el otro hombre trataba de abrir la puerta de mi esposa. El pánico se apoderó de mí. Intenté marcar el 911 nuevamente, y mientras hablaba con el despacho, vi las luces del patrullero aparecer sobre el horizonte. Le conté al operador todo lo que estaba sucediendo. El oficial se detuvo, se bajó de su auto y gritó algo a los individuos rodeando nuestra camioneta. La mujer giró hacia el policía, pero no se movió del lado del camión y gritó: «Oye, oficial, estos dos nos robaron el camión. Solo estamos tratando de conseguir nuestras llaves. ¿Podrías ayudarnos, por favor?». A través del espejo vi al policía hablar por su radio y momentos después escuché: «Todos alrededor del camión retrocedan y tírense al suelo». Los tres hombres retrocedieron obligados, pero no se tiraron al suelo. La mujer me miró y luego volvió al policía diciendo: «Ustedes son tontos, adiós». En un instante los 4 posibles ladrones huyeron hacia la línea de árboles. El policía gritó e intentó perseguirlos, pero solo llegó hasta la línea de árboles antes de encender su radio para pedir ayuda. En 1 o 2 minutos, varios policías más aparecieron desde el horizonte. Sentí el primer alivio desde toda esta terrible experiencia cuando llegó la policía. Les conté todo lo que había sucedido en solo un par de minutos. Poco después llegó el camión de reparación y nos ubicaron a todos. Finalmente estábamos en camino nuevamente. Lo más desafortunado fue enterarme de que esto había sido definitivamente una trampa para la policía. Me informaron que encontraron una tira delgada cubierta con decenas de clavos. Eso fue lo que no vi y atropellé. La tira de clavos había sido colocada intencionalmente como un objeto para robar o dañar a una víctima desprevenida, que transitara por aquel camino desolado en medio de la noche. No seguí este asunto con la ley más allá de ese punto, aunque probablemente debería haberlo hecho. Algunas personas simplemente reciben un trato malo y cometen errores horribles en sus vidas. Solo espero que esos jóvenes encuentren su camino y no tengan la oportunidad de lastimar a alguien más en el futuro. Un vecino muy violento. Lo primero que quiero decir antes de escribir mi historia es que entiendo que tengo parte de la culpa por lo que está pasando. Mi retorcido sentido del humor me ha atrapado en problemas de nuevo. Y esta vez la gente está realmente afectada por mis estúpidas payasadas. Si estás leyendo esto y conoces al hombre del que estoy hablando, solo sé que lo siento. Hace un par de años, mi esposa y yo nos mudamos a una nueva casa en un hermoso suburbio. Era el lugar ideal para comenzar y formar una familia. Era uno de esos suburbios que parecen perfectos, como los que verías en películas o programas de televisión. Nunca me vi viviendo en un lugar tan lindo, pero Dios bendiga a mi esposa y su trabajo. Hago todo lo posible, pero ella es sin duda la reina del castillo. Inmediatamente cuando nos estábamos mudando, ya podía ver los ojos curiosos de los vecinos. 2 jóvenes cubiertos de tatuajes en un lugar como este eran un espectáculo inusual. Sabía cómo reaccionan algunas personas, y mientras movíamos cosas a la casa, varios vecinos vinieron a darnos la bienvenida. Eran tan amigables como podían ser, incluso si su amabilidad parecía un poco falsa. Aún así, era lindo. A mi esposa le encantó la pareja que vivía justo enfrente. Sin embargo, la pareja de al lado era otra historia. Eran unos ancianos, probablemente de unos 70 u 80 años, y pude verlos mirando a través de las persianas. No eran miradas rápidas. Estos dos parecían estar compitiendo en un concurso de miradas o algo así. Les saludé con la mano, bromeando irónicamente, pero no devolvieron el saludo y continuaron mirando por un segundo más antes de cerrar las persianas. Me volví hacia mi esposa y le dije: «Que se jodan esos tipos». Intenté ser amable, pero ella me dijo que debía jugar agradable con los nuevos vecinos. Alrededor de 10 minutos después,
El hombre salió y se acercó a mí. Caminó todo el camino hasta mi entrada y hacia mi nuevo garaje donde estaba guardando algunas herramientas. Me llamó la atención gritando en un tono muy fuerte y agresivo: «Oye, no agradezco que este sea un lugar tranquilo». Ese pobre tipo me hizo reír por dentro, pero en lugar de intentar calmar la situación, mi temperamento se encendió un poco. Miré hacia abajo al hombrecito y le respondí agresivamente en el mismo tono: «¿Me escucharás, amigo? Primero que nada, sal de mi propiedad, no puedes simplemente venir a mi garaje». Y continué: «¿Quién crees que eres para hacer amenazas sobre la policía? Mi esposa y yo somos buena gente». Le doy crédito al hombrecito. En lugar de simplemente decir algo estúpido, se acercó a mí como si hubiera inflado su viejo pecho. En ese momento mi esposa escuchó lo que estaba pasando y salió corriendo por la puerta lateral para interponerse entre nosotros. Nunca le haría nada a este viejo, pero él estaba invadiendo mis límites y empujando algunos botones. Mi esposa trató de calmar la tensión presentándose y disculpándose con el anciano por mi comportamiento. En cambio, el hombre escupió delante de ella y dijo: «Aléjate de mí. No me importa quién seas. Tú y tu esposa son unos sucios». Ella se quedó allí mirando al hombre con la mandíbula casi colgando del asombro mientras yo reía por dentro. Finalmente, ella señaló su casa y le dijo: «Aléjate de mí ahora mismo o te sacaré de nuestra propiedad». El hombre se alejó murmurando algo para sí mismo mientras ambos nos mirábamos en completa incredulidad. Nunca nos había pasado algo así. Sin embargo, yo no puedo dejar ir pequeñas cosas como esas. Decidí llevar las cosas demasiado lejos porque tengo un montón de decoraciones de Halloween. Somos grandes fanáticos de esta festividad, y hacemos una fiesta masiva cada año. Le hice una broma a mi esposa sobre cómo reaccionaría el anciano a nuestra casa decorada para Halloween. Ella se rió pero me pidió que me detuviera. Pero eso no iba a pasar. Se casó conmigo, así que debería haber sabido que llevaría las cosas demasiado lejos. Agarré unas falsas manchas de sangre para Halloween. No eran esas decoraciones adhesivas comunes. Era sangre falsa de calidad que había usado el año anterior en una casa embrujada. Era lavable para no preocuparme por arruinar nada. Tomé la sangre falsa e hice una enorme mancha en la ventana que daba hacia su casa. Cuando el sol se ponía y encendía la luz en esa habitación, se vería como una gigantesca salpicadura de sangre en la ventana. Este fue solo mi intento desvergonzado de bromear con el viejo del otro lado de la calle. Nunca supe cómo iba a reaccionar. No quería ningún tipo de confrontación o algo así. Solo quería que se enojara y tal vez me dejara una carta en el buzón o algo. Esa noche, mi esposa y yo estábamos viendo una película cuando escuchamos el ruido de alguien tratando de entrar por nuestra puerta principal. Alarmados, ambos saltamos del sofá y nos dirigimos a la entrada. Cuando llegamos a la puerta, vi al tipo atravesándola con un hacha. Empecé a gritarle de inmediato. El chico comenzó a acercarse a mí levantando el hacha. Ahora soy un tipo grande, pero no voy a detener a alguien que está tratando de volarme la cabeza con un hacha. Espera, calma abajo, amigo, ¿qué está pasando? Component placement, intenté suplicarle al chico. Él estaba furioso y tropezando con sus palabras. Vi la sangre en su ropa y supe que esto era un problema. Él seguía repitiendo esa línea. Vi la sangre. Aunque estaba un poco en pánico, respondí lo más rápido que pude. Falso, lo siento, solo estaba bromeando. El hacha aún estaba sobre su cabeza, pero ahora parecía un poco menos agresivo. Sin embargo, seguía gritando: «La muerte no es una broma». Mientras esto sucedía, mi esposa corrió escaleras arriba y comenzó a llamar a la policía. Esto daba miedo, pero sabía que podía correr más rápido que el chico y dominarlo si lograba que soltara el hacha. Mientras trataba de elaborar un plan para salir de esta situación, él dejó caer el hacha y cayó al suelo de rodillas. Estaba inmóvil y casi parecía que todavía estaba jadeando por aire. Extendí mis manos en una posición defensiva y me acerqué un poco más al hombre. «Hola amigo, ¿estás bien? Solo da un paso atrás». En ese momento el hombre simplemente se derrumbó en mi sala. Grité por mi esposa. Ella era mucho mejor en estas situaciones que yo. Corrí escaleras abajo y nunca olvidaré el dolor en sus ojos cuando gritó: «Creo que está muerto». Solo minutos después, la policía apareció y les dije que entraran inmediatamente. Llegó una ambulancia minutos más tarde. No creo que estuviera muerto todavía, pero terminó falleciendo unos días después en el hospital por complicaciones relacionadas con su estado de salud.
Fue trágico y me sentí horrible por la situación. Revisé y me disculpé personalmente con su esposa por cualquier daño o dolor que pudiera haber causado. La pobre señora no podría haber sido más amable conmigo. Sonrió y dijo que su esposo era muy viejo y estaba muy enfermo. Simplemente no estaba jugando con un completo desconocido. Eso no me hizo sentir mejor. Después de esa noche, traté de ser más amigable y menos arrogante. Me encargué del mantenimiento de la casa de la mujer hasta que ella falleció hace apenas unas semanas, lo cual me impulsó a sentarme y escribir esto. Ten cuidado con quién te metes. No tienes idea de lo que pasa por las mentes de las personas o en qué tipo de estado se encuentran. Soporté el horror de tener mi vida amenazada, y luego el horror de ver a un hombre cayendo justo enfrente de mí en cuestión de segundos. La vida es corta e insto a todos a ser buenos humanos. Intrusos por la noche. Mudarse puede ser lo peor a veces. Debido a mi trabajo tengo que mudarme constantemente. Al principio la idea de trasladarme por el país era emocionante. Podría ver ciudades y puntos de referencia que de otro modo nunca llegaría a conocer. Sin embargo, aunque tuve la oportunidad de visitar lugares notables, no todos los nuevos destinos resultaron ser tan agradables. El año pasado, mi empresa me envió a un pequeño pueblo en Vermont. Considerando todo, el lugar no era tan malo. Mi nueva casa era una pequeña cabaña escondida en el bosque. La ciudad era pequeña y la gente se mantenía reservada. A pesar de que mi nueva casa estuvo bien durante el mes que pasé allí, había aspectos negativos. El Wi-Fi era de mala calidad, y si necesitaba una tienda de comestibles o incluso un Walmart, tenía que manejar 25 minutos. Tenía 2 vecinos a cada lado de mi casa, pero estaban lo suficientemente separados por un buen matorral. Como era invierno, podía verlos a través de los árboles, pero estaban lo suficientemente lejos como para no tener que saludarlos. 2 noches después de mudarme, salí al patio trasero para fumar un cigarrillo antes de irme a la cama. Eran alrededor de las 11 p.m., y en ese lugar remoto la oscuridad era total. Era una oscuridad hermosa pero inquietante. Antes de entrar, miré hacia el matorral y vi a un vecino parado ahí, mirándome fijamente. Intenté concentrarme en él y le hice una mueca, pero él parecía observar mi casa sin moverse. Estaba cansado y realmente no me importaba, así que entré y me preparé para dormir. Poco después de acostarme me despertó un ruido extremadamente fuerte en la sala. Me senté en la cama por un momento, pensando que tal vez había soñado con el ruido. Me levanté y asomé por la puerta de mi habitación. El pelo de mi nuca se erizó al darme cuenta de que había un hombre en mi sala. Sabía que había cerrado la puerta con llave, así que me quedé paralizado detrás de ella, completamente aterrorizado mientras escuchaba los pasos del intruso acercándose. Consideré salir corriendo, pero no confiaba en mis habilidades para escapar. Los crujidos del suelo sonaban cada vez más cerca y luego se detuvieron justo afuera de mi habitación antes de moverse en dirección opuesta. Con cautela, salí nuevamente al pasillo oscuro. Solo había una tenue luz proveniente de la luna. Mientras intentaba distinguir al intruso, otro ruido provenía del otro lado de la habitación. El intruso estaba caminando hacia mí. Mi primer pensamiento fue, Dios. Y mi estómago se hundió aún más. Sin previo aviso, en el silencio extremo de la noche resonó una voz autoritaria. Congélate. Derek, suelta el arma y ven aquí ahora. El intruso resultó ser un policía. Me quedé en shock, aliviado y sorprendido al mismo tiempo. En mi experiencia, los policías no entran así a las casas sin motivo. El policía se enfrentó a mí con la mano extendida mientras escuchaba risas horribles provenientes del intruso. Una risita baja con un indicio casi gruñido. Derek, murmuró el policía repetidamente. Sin previo aviso, el hombre del otro lado de la habitación emergió desde las sombras y traté de correr hacia la derecha a través del policía. La situación se tornó caótica y llena de tensión mientras intentábamos entender qué estaba sucediendo realmente en esa oscura noche en Vermont. El policía pareció tomar control de la situación, y escuché algo grande golpear el suelo al mismo tiempo que ambos hombres caían al piso. Mientras me sentaba encogido detrás de la puerta, el oficial gritó, «Si hay alguien aquí, súbete a tu auto y conduce 1 milla por el camino donde hay otro oficial estacionado». No perdí tiempo. En mis boxers y una camiseta de Nintendo 64, en pleno invierno, agarré mis llaves y salí corriendo. Cuando llegué al final del camino, vi a 2 policías y a mi vecino junto a mi auto.
Me puse un par de pantalones para la nieve para no lucir tan ridículo. Después de vestirme ligeramente, me acerqué a ellos y pregunté qué estaba pasando. El primero en hablar fue mi vecino. Se acercó, me dio unas palmaditas en el hombro y me dijo: «Gracias a Dios, estás bien, amigo». Solo asentí. Todavía estaba aturdido tratando de procesar todo lo que había sucedido. Una vez que la policía me revisó para asegurarse de que estaba bien y no herido, fue cuando realmente obtuve la historia completa. Hace aproximadamente un año, una chica había vivido en la casa donde ahora me quedaba. Su nombre era Derek, y él era su novio. Ambos estaban involucrados en actividades ilegales que terminaron provocando la muerte de la mujer. Derek no lo tomó bien. Prácticamente se volvió un fantasma, consumiéndose en su dolor. Había estado entrando y saliendo de la cárcel por pequeños delitos, pero los policías pensaban que solo buscaba refugio durante las frías noches. Durante el año pasado, se había visto a Derek intentando irrumpir en casas vacías, afirmando que necesitaba regresar adentro para ver a su novia. Nadie en el pueblo había visto a Derek comportarse de manera tan extraña como esa noche. La gente simplemente pensó que tal vez se había perdido en su dolor, o que vagaba por otra ciudad. Fue entonces cuando mi vecino sacó a su perro y vio a un hombre riendo, mientras se abría paso entre el matorral que separaba nuestras casas. Dijo que ni siquiera me vio afuera fumando porque estaba mirando a Derek pasear frente a mi casa. Luego Derek saltó por una ventana desbloqueada en la cocina e ingresó inmediatamente. Mi vecino llamó a la policía. Todos estaban familiarizados con Derek, especialmente mi vecino y los oficiales. Por eso el policía rompió mi puerta y entró sin dudarlo. Sabía que estaba en peligro real. Cuando el policía abordó a Derek por el fuerte ruido que escuché caer al suelo, me di cuenta de que era un machete, una pequeña espada. Arrestaron a Derek, quien apenas podía hablar en ese momento. Fue triste ver cuánto podía deteriorarse la mente humana a una edad tan temprana. A simple vista, Derek parecía un tipo normal y decente. Nunca hubiera imaginado que un pasajero oscuro habitaba dentro de su mente. Llamé a mi empresa al día siguiente, quienes pagaron para que me quedara en un hotel durante unas semanas. Después de eso, dejé la ciudad para siempre y no planeo volver. Hasta donde sé, Derek fue enviado a un lugar donde recibiría atención y ya no sería un peligro para sí mismo o para los demás. Me siento afortunado de que mi vecino saliera justo cuando lo hizo y tuviera la inteligencia suficiente para llamar a la policía. Si hay algún consejo que pueda ofrecer a cualquiera que lea esto es: nunca es suficiente con cerrar tus puertas. Siempre revisa tus ventanas y ciérralas también. Nunca sabes qué mal acecha en la oscuridad. El autobús del terror asistía a la universidad en NMW, lo que realmente fue una experiencia increíble. Hay algo de orgullo de Lince por ahí. Después de completar mi programa de estudios, decidí regresar al estado en lugar de quedarme en la ciudad. Pensé que podría mudarme a casa con mi familia un rato, retomar mi viejo trabajo para ahorrar algo de dinero y luego buscar un empleo en mi campo. Lo que no me di cuenta fue que mi mudanza a casa terminaría siendo una de las peores noches de mi vida. No tenía mucho a mi nombre cuando vivía en la ciudad. Mis padres me pagaron para enviar la mayor parte de mis pertenencias a casa, ya que no podían venir a ayudarme a mudarme físicamente. Mi padre estaba fuera de la ciudad por negocios y mi mamá es parcialmente discapacitada y no puede conducir. Nunca obtuve mi licencia cuando era más joven, ya que nunca necesité un coche, así que mi único camino a casa desde la ciudad era el autobús. No me importó. Pensé que podría ponerme los auriculares y simplemente dejarme llevar durante aproximadamente 3 horas en el autobús. Usar el boleto para mi viaje fue una opción económica, ya que el viaje nocturno era significativamente más barato y estaba arruinado. Así que esta era mi única opción. Llegué a la estación de autobuses temprano. Coloqué todas mis cosas en mi asiento, y estaba listo para mi salida programada a las 10 p.m. Salimos justo a tiempo y todo iba bien. No había mucha gente en el autobús, pero como dije, no me importaba. La oscuridad del viaje desolado era casi acogedora mientras estaba sentado en la parte trasera del autobús escuchando música. Este era uno de esos grandes autobuses con baño en la parte trasera, y yo estaba sentado justo al lado del baño. Sé que es algo asqueroso estar tan cerca del baño, pero también es el lugar más apartado y acogedor en este tipo de autobuses. Aproximadamente 1 hora después de nuestro viaje, un chico se levantó y usó el baño. No había nada demasiado extraño acerca de eso,
Pero lo que fue extraño fue el contacto visual extremadamente incómodo entre él y yo antes de que entrara al baño. Aún más extraño fue el hecho de que estuvo allí por mucho tiempo, realmente mucho tiempo. Al principio pensé que estaba haciendo su negocio, pero después de 30 minutos empecé a preocuparme porque también necesitaba usarlo. Finalmente llamé a la puerta del baño porque no podía sostener más mi vejiga. Sorprendentemente, él abrió la puerta tan pronto como llamé. Me miró como si estuviera interrumpiendo algo muy importante y con rabia en su voz, pero aún susurrando me preguntó, ¿puedo ayudarte un poco? Me sentí increíblemente incómoda y respondí nerviosamente. Lo siento, señor, solo necesito utilizar el baño. El hombre me miró un poco y luego salió del baño. Dije gracias al pasar junto a él, pero cuando estaba cerrando la puerta miré hacia arriba y vi al hombre parado justo afuera aún mirándome. Cerré la puerta y mientras estaba sentada allí dentro, él comenzó a golpear levemente la puerta. No golpeaba ni lo hacía con fuerza. Simplemente golpeaba casi rítmicamente. En un fuerte susurro exclamé, «Un minuto, lo siento, estaré fuera pronto». El golpeteo no se detuvo. Terminé mi negocio y estaba aterrorizada de abrir la puerta, pero solo quería salir del baño. Cuando abrí la puerta, la visión de pesadilla en mi cabeza se hizo realidad. El hombre estaba parado allí mirándome con unos ojos desordenados y enormes pupilas dilatadas. Sabía lo que probablemente estaba pasando aquí, pero no quería asumirlo todo. Dije, «Discúlpame», y me deslicé junto al hombre que apenas se movió para dejarme pasar. Ya había decidido mentalmente que iba a agarrar mis cosas y moverme al frente del autobús tan pronto como regresara al baño. Me metí en mi lugar y silenciosamente comencé a juntar mis cosas para poder salir rápidamente. El hombre entró al baño y luego salió inmediatamente parándose justo al lado de mi asiento. No podía pasar junto a él incluso si quisiera. Estos asientos traseros al lado del baño eran como un pequeño rincón angulado donde nadie se sienta junto a ti. El hombre estaba bloqueando mi salida. Inmediatamente pensé en gritar, pero temía lo que eso podría causar. Había algunos niños pequeños en el autobús y no quise alarmarlos. No estoy segura de por qué pensaba en otras personas en esta situación en lugar de cuidar de mí misma, pero así estaba mi mente mientras intentaba contemplar mi próximo movimiento. El hombre se volvió hacia mí y me dijo, «¿Dónde está él?», logrando todavía susurrando, pero sonando enojado mientras intentaba estar tranquilo. Le respondí, «Lo siento, señor, no sé de qué está hablando». Él golpeó el asiento frente a mí y luego se agachó a mi nivel mientras decía, «Él estaba aquí contigo». A medida que avanzaba hacia mí lentamente, levanté mis manos para crear una distancia sólida entre nosotros mientras él continuaba gritando sobre lo que había visto. Por suerte, el conductor del autobús parece haber notado algo raro, comenzó a detenerse, y luego siguió su camino. En la parte trasera del autobús, pude ver que el hombre estaba visiblemente molesto y que la situación era claramente hostil. Justo detrás de él, el conductor del autobús le preguntó, «Señor, ¿hay algún tipo de problema aquí?». El hombre ignoró al conductor y continuó mirándome fijamente. En un grito pleno exclamó, «¿Dónde está él?», Srenia, mientras empujaba erráticamente el asiento frente a mí. A medida que el hombre seguía gritando, esperaba que el conductor del autobús hiciera algo. Finalmente el conductor se dirigió al hombre y le dijo que tenía que alejarse. El hombre no tomó bien esta sugerencia. Mientras se levantaba, gritó en la cara del conductor, y después de su aullido, lo golpeó contra el suelo antes de correr hacia el frente del autobús. En ese momento se podía escuchar el grito ahogado de todos en el autobús. Era evidente que este hombre estaba fuera de control. Cuando llegó al frente, medio esperaba que intentara robar el autobús, pero en lugar de eso, como una bala de cañón, su cuerpo chocó contra la puerta del autobús. Una vez que estuvo afuera, comenzó a correr. Me levanté y miré por la ventana. Este tipo era como Flash. En cuestión de segundos había desaparecido de la vista. Vi al conductor del autobús ponerse detrás del volante y alejarse rápidamente. Una vez que llegamos a un área de descanso, el conductor revisó a todos, especialmente a mí, para asegurarse de que estaba bien. Llamó a la policía y siguió los procedimientos adecuados. Hablé con ellos y les di un informe sobre todo lo sucedido, aunque no sabía cómo explicar la extremadamente extraña naturaleza de la situación ni dónde había tenido lugar. La policía me dijo que realmente no había nada que pudieran hacer dado lo extraño del incidente.
Me sentí extremadamente afortunada de no haber pasado por algo peor esa noche. Esto pudo haber sido mucho más grave. Soy muy afortunada de que el conductor actuara cuando lo hizo y honestamente tengo suerte de que el hombre decidiera simplemente bajarse del autobús y correr. No sé si esos autobuses tienen cámaras o formas de rastrear a las personas, así que no tengo idea si alguna vez atraparon a este tipo, o si simplemente salió corriendo tratando de encontrar a su amigo imaginario. Mi consejo para cualquiera que tome el transporte público en mitad de la noche es: por favor, mantente a salvo. A veces me siento cerca de mucha gente. Estar acurrucado en un rincón acogedor puede ser el peor error. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste del video, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Activa la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que publiquemos un nuevo video. Así estarás siempre al tanto de nuestras últimas aventuras, recomendaciones y mucho más. Nos encantaría seguir creciendo y compartir contigo más experiencias emocionantes. Además, si tienes algún comentario, sugerencia o simplemente quieres decirnos qué te ha parecido, déjanos tu mensaje en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu continuo apoyo.